La armadura del creyente. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos de Saeta de Vida, que en este día están pendientes de una publicación más de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 al 20 dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este pasaje de las Escrituras abarca la realidad espiritual en que está viviendo el mundo actual. El mundo, así como lo vemos, se rige con leyes físicas y espirituales, pero debemos saber que todo el mundo físico, aquello que vemos y recibimos con nuestros sentidos, es una sombra de lo espiritual. No se pueden encontrar explicaciones físicas de lo que acontece en el mundo físico. Solo hay raíces espirituales en las cosas que suceden. Por lo tanto, Dios, siendo un ser espiritual, quiere que no ignoremos los asuntos espirituales y además que estemos preparados para vivir en Él. Primera de Corintios 12:1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay que estar preparados para estar listos. Efesios 6:10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza y el poder que tiene autoridad y validez que existe en el mundo espiritual es el Señor, como dice este versículo. Jesucristo, su nombre es sobre todo nombre y su poder es el mismo que operó Dios el día que lo levantó de los muertos. Efesios 1, 19 al 23 dice de la siguiente manera: Y con la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Filipenses 2:9-11 dice también: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
En el mundo espiritual, nuestra fortaleza física no sirve, ni nuestra valentía. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos autoridad. En el mundo espiritual, el único que tiene poder es el Señor, y a Él tenemos que ir a buscar la fortaleza. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. No dice que Dios nos viste, sino que este es un trabajo nuestro. La armadura la provee Dios y está completa. Es nuestro compromiso que la vistamos. Otro detalle en la palabra toda quiere decir que no es un pedacito, no es una parte, no es ponerte algo y salir a la batalla, sino que trata con ponerse todo lo que Dios ya tiene. Y también nos dice en este versículo cuál es el propósito. El propósito de ponerse la armadura de Dios es estar firmes. La palabra acechanza no es sinónimo de ataque. Podríamos decir que acechanza es observar el engaño o artificio con el fin de perjudicar a alguien. El propósito del diablo es el relatado en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Hurtar, matar y destruir. Hay una definición relacionada con la caza, que es esperar a la presa sin ser visto y en un lugar definido, a propósito y para sorprenderla. Esto da a entender el trabajo inteligente y meticuloso que hace el diablo. Él jamás se presentaría en tu vida con toda honestidad y te contaría sus planes. Él espera, no se hace ver, se esconde, aguarda meticulosamente, dice la palabra de Dios, que se disfraza de ángel de luz. Primero acecha y cuando tiene oportunidad ataca y da en el blanco. Por eso dice Dios que no esperemos a vestirnos de toda la armadura de Él cuando está el ataque, sino que estemos preparados antes, cuando vengan las acechanzas. Otra cosa que podemos leer es estar firmes. El diablo va a acechar siempre. Ese es su propósito, su razón de ser. Es lo que permite su existencia y su naturaleza. Él no cambiará. ¿Saben por qué? Porque le da resultado. Desde el principio le dio resultado y le sigue dando. Cuando no estás vestido de toda la armadura de Dios, el diablo acechará y cuando le des lugar te atacará y no estarás firme. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice mire que no caiga, solo porque es algo que puede suceder. En la batalla espiritual podés caer. El diablo puede tomar ventaja. Tienes que estar preparado, vestirte, mirar de no caer. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo es tener puesta toda la armadura de Dios y Dios te garantiza que el diablo huirá. Pero para eso hay que ver todo el contexto de Efesios 6. El diablo no tiene autoridad ni poder, no puede ejercer nada si nosotros no se lo permitimos.
El diablo está vencido en el nombre de Jesús. La obra de Jesús, su vida sin pecado y la entrega de su vida posibilitó la victoria sobre el diablo. Hay que tomar conciencia de que el enemigo al cual te enfrentarás es un ser vencido. Hay que someterse a Dios y Él te garantiza la victoria. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos explica la naturaleza de la lucha. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual no es en contra de seres humanos, con los hombres, sino que por medio de esta figura podemos ver que menciona y muestra la existencia de otro dominio, el espiritual. El diablo utiliza lo que tiene. Por un lado, él mismo es el que acecha y ataca, juntamente con una hueste de espíritus diabólicos que cayeron con él y que se les menciona en Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis 12. Estos trabajan influyendo y maldiciendo lo físico. Los cristianos renacidos del Espíritu de Dios son los que pueden desarrollar las habilidades y competencias para discernir y ver el mundo espiritual. Si solo nos guiamos por los sentidos como lo hace el hombre natural, solo veremos el mundo físico y presentaremos una batalla carnal. Eso es lo que quiere el diablo, que seamos cristianos sin entendimiento del mundo espiritual. Primera de Corintios 2:13 al 16 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo aquellos que tienen Espíritu de Dios pueden entrar en el mundo espiritual y discernirlo. Entonces podemos concluir que la llave que te permite entrar, entender el mundo espiritual, tener poder y autoridad, es el Espíritu de Dios, que Dios mismo te regaló el día que te convertiste al Señor. Los cristianos son los que tienen la posibilidad de discernir espiritualmente las realidades espirituales. No pasa por lo físico, aunque el diablo quiere que te quedes solo en este mundo físico y que le encuentres solo explicaciones físicas. Esto de tener la mente de Cristo es poder. Nosotros como personas maduras espirituales, llegar a razonamientos que están a la altura de los razonamientos del Señor. Por ejemplo, Jesucristo, cuando estuvo en el madero y expresó: perdona a los padres, no saben lo que hacen. No es porque Jesús consideraba que la gente lo estaba crucificando y no sabían sus acciones, sino porque Él vio más allá. Él fue al mundo espiritual y sabía perfectamente que la gente no era nada ni nadie para llevar a cabo semejante acto, que a ellos por sí solos no se les habría ocurrido hacer esto. Porque había un autor de la muerte y la ejecución de semejante acto. Era por la acción de miles de espíritus diabólicos. Jesucristo lo había comprendido. Para él, el mundo es espiritual.
era tangible. Él había sido tentado por el diablo mismo en el desierto. Él había identificado cuando una persona era influenciada por el diablo y le hacía una oferta, como en el ejemplo de Pedro. Él pudo ver a Satanás caer como rayo cuando los 70 ministros de la palabra expulsaban demonios y sanaban enfermos. Y dice la palabra que lo vio, no que lo suponía o que cabía la posibilidad o que era obvio, sino que lo vio. Y esta batalla espiritual no comienza a librarse el día que la ves o cuando tú digas que ya estás preparado y vestido con toda la armadura de Dios. La batalla espiritual no espera, es hoy y en cada momento. La batalla ya está, se está librando minuto a minuto y nosotros participamos de ella todos los días, con o sin armadura o con media armadura. Hoy tenemos la posibilidad de elegir vestirnos con toda la armadura de Dios. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Comienza diciendo, por tanto. Esto enfatiza la importancia de vestirse cuanto antes. Que no pierdas el tiempo. La batalla espiritual no espera a tu preparación. Nuevamente aparece la frase estar firmes. El objetivo del diablo es que caigas. Su mayor gloria es ver derrotados a los que tienen garantizada la victoria. Ahora bien, ¿por qué quiere el diablo que caigas? Porque él no puede subir. Vive arrastrándose. Es en el único lugar en el que puede trabajar con sus acciones diabólicas. No te olvides que Él está por debajo de los pies de Cristo y nosotros somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. El demonio de Satanás o el dominio de Satanás está debajo de nosotros mientras permanezcamos en el nivel que Cristo nos puso gracias a su obra y estemos firmes. El diablo no podrá hacernos nada. No obstante, no debemos desconocer el plan de acción del diablo y cómo opera en esto de hurtar, matar y destruir. Es decir, el ataque directo que hace hacia la creación de Dios. La gloria del adversario es cuando trabaja directamente con hijos de Dios sin armadura y los lleva a una vida que Él ha diseñado tan astutamente. Frustración, fracaso, pleitos, peleas, vicios. Y cuando esto se consuma, da a luz muerte. Ahora bien, hay hermanos que a través de sus acciones, ya sean deliberadas o por ignorancia, permiten que el diablo y sus espíritus se infiltren en sus vidas y operen libremente. El único enemigo que tiene Dios y por ende nosotros como hijos de Dios es el diablo y todas sus huestes espirituales. Pero el astuto, más que todo ser creado, y puede trabajar con creyentes siempre y cada vez que se lo permitamos. Podríamos decir que la realidad espiritual está dividida en dos, que el mundo espiritual tiene dos facetas. Por un lado está Dios con el Señor Jesucristo y los ángeles. Y por el otro lado está Satanás con todos sus espíritus diabólicos. Entonces,
todo el tiempo. Debemos elegir en qué lugar del campo espiritual o del juego quieres estar. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Puedes permanecer o pertenecer a un dominio, pero puedes cambiarte la camiseta y pasarte al otro. Esto ocurre con muchos hermanos en Cristo que están influenciados. Por eso Jesucristo nos dio la autoridad y el poder de liberar en su nombre. Con esta apertura podemos encontrar discernimiento espiritual a realidades espirituales y saber que el único responsable es el diablo. La armadura es completa, está disponible, pero depende de nosotros si la usamos. A continuación, vamos a verla en detalle para conocerla y apropiarla. Primero, ceñidos los lomos con la verdad. Segundo, coraza de justicia. Tercero, calzados los pies con el evangelio. Cuarto, el escudo de la fe. Quinto, el yelmo de la salvación. Y sexto, la espada del Espíritu. Para adentrarnos en el entendimiento de cada uno desde el punto de vista espiritual, debemos ver en algunos casos la autoridad que tenían como prenda una armadura. Primero, ceñidos los lomos, era la parte de la cintura y se colocaba un cinto que los ceñía, que los apretaba para tener contenida la túnica que usaban. Tenía múltiples usos. Por un lado, les daba libertad de movimiento y con el tiempo demostraba que ocupaban algún servicio o trabajo. Esto se veía como un simbolismo. Podemos ver a Juan el Bautista, que llevaba un cinto de cuero ceñido en sus lomos. En la armadura física de su autoridad era para colocar dagas enfundadas o espadas. Entonces, tal como un cinturón sostiene y protege los lomos, el estar ceñido son la verdad. Con la verdad fortalece al cristiano en su determinación de permanecer firme cuando aparece la acechanza. Es, en pocas palabras, tener la confianza en Dios y que el diablo con sus conversaciones no te regale pensamientos que te puedan llevar a la duda. Así como la confianza te hace mantener seguro, la duda te desestabiliza. Es estar presto para el servicio. Una persona ceñida se saca el manto, es decir, que se despoja de título o posición que tenga y se ciñe los lomos para servir. El ejemplo de esto es el mismo Señor Jesucristo. En San Juan 13:4 se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. La humildad también es un requisito para ceñirse los lomos. Segundo, la coraza de justicia. Literalmente, en la armadura servía para proteger órganos vitales, en especial el corazón. No nos olvidemos que en esa época se luchaba con flechas, jabalinas, dardos. Si alguno daba en el corazón, provocaba la muerte del rival. En la guerra espiritual, el diablo va a tirar a matarnos.
Y si no lo logra, por lo menos a destruirnos. No nos irá a tirar a los pies, sino al corazón. Bíblicamente, el corazón de la mente es la parte más íntima, lo que rige y da fuente de vida. Podríamos definir justicia como la cualidad espiritual que se evidencia en el mundo de los sentidos en acciones tales como administrar o mantener lo que es recto de manera equitativa e imparcial según la norma que es la palabra de Dios. La justicia como coraza protectora es esencial para salvaguardar el corazón debido a la inclinación pecaminosa de él mismo. El corazón está en el dominio de la mente, que hay que disciplinarlo y formarlo. Y seguir la justicia de Dios es esencial como protección para que en aquellas áreas en las que ya está ganado el terreno no se vuelva atrás. El permanecer firme es vestirse con la coraza de justicia, es vestirse en el corazón con lo justo y no ceder terreno. Calzado los pies con el Evangelio. El calzado consistía en una especie de sandalias realizada con cuero y con una base sólida, no solo para amortiguar la dureza del suelo, sino resistente para realizar largas caminatas. En la armadura, además, debía estar sujetada en los pies para que le diera comodidad, ligereza y seguridad al guerrero. En la armadura espiritual debemos tener los pies calzados con el apresto. Esta palabra apresto es en el texto griego la palabra etoimasía, que significa preparado. Cuando la Biblia habla del Evangelio, es poder dar a la gente la posibilidad de convertirse a Cristo y obtener la salvación. No es hablar la palabra de Dios, sino ser más puntual y hablar específicamente del Señor, de su obra, y que la gente la pueda aceptar. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Debemos prepararnos para estar listos en declarar las buenas nuevas a otros y que lo hagamos a pesar de las dificultades. Esto nos ayudará a perseverar con fidelidad. Es caminar con una acción evangelizadora. Mire esto, el escudo de la fe dice sobre todo. Esto debería llamarnos la atención. El significado apropiado de la palabra fe es creencia, según Hebreos 11:1. Y de acuerdo con la definición expresada, hay dos oraciones que parecen similares, pero no son sinónimas. Certeza de lo que se espera, tener certidumbre, estar seguros de que aquello que estamos esperando llegará. Convicción de lo que no se ve, estar convencidos de que existe. Y en el contexto que estamos estudiando, es la realidad espiritual que vemos aún o que no vemos aún. Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira o temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Quién hizo esto? Abraham. El escudo que presta la utilidad de protección en la batalla espiritual
debe ser construido de fe. Su objetivo es apagar los dardos de fuego del maligno. Un detalle interesante es este del dardo de fuego. Los dardos literalmente eran construidos con cañas huecas y en las partes inferiores, debajo de la punta, se le colocaba un receptáculo de hierro que contenía combustible. Para dispararlos no se podía tensar mucho la cuerda, porque si no, se apagaban y no eran efectivos. Si lo trasladamos como el arma que utiliza el adversario para atacarnos, debemos considerar que viene con poca fuerza, ya que su autoridad es menor que la de Dios y que además es hueco. El trabajo es principalmente provocar dudas, temores, que desprecien las cosas divinas del ser humano, que te inviten a andar en la carne y lo aceptes. Debemos tener un escudo de fe que cubra las mayores áreas y dominios de nuestras vidas, con la seguridad de que Dios y el Señor cumplen sus promesas. Te ayudará a apagar toda influencia de espíritus diabólicos, a resistir toda tentación que induce a la inmoralidad y no a ceder al temor ni a la duda, y que termines creyendo o cayendo en la red. El yelmo de la salvación. El yelmo tenía la función de proteger la cabeza y el rostro. Se realizaba con un material resistente para que cumpliera su función, trasladándolo a la batalla espiritual. La función del yelmo es salvaguardar las facultades mentales de la influencia espiritual diabólica. Acá estamos hablando de la mente. La mente es bombardeada en todo tiempo con información del adversario, con pensamientos, con conversaciones. Y es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Ponernos el yelmo de la salvación. Esta palabra salvación es texto griego de la palabra sozo, que enfatiza la idea de completitud. No está hablando de salvación para vida eterna, sino de estar completo en el Señor. Colosenses 2, del 9 al 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es tener la capacidad de discernir espiritualmente y desarrollar la habilidad de retener lo bueno. No podemos impedir que el mundo sea lo que es, pero sí podemos elegir quiénes queremos ser en las situaciones que se nos presentan. El saber que estamos completos en el Señor nos llevará a proteger nuestras mentes, a resistir al sistema, a discernir la información. Lo que dice 1 de Juan 2, esto sea una realidad en nuestra vida. 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Este Espíritu es de Dios. Y dicen las mismas Escrituras que ella es la espada. La espada es un arma
ofensiva y defensiva, es decir, servía para atacar o para defenderse de los ataques. La palabra de Dios es la espada que debe utilizar el creyente para defenderse o para atacar a cualquier ofensa diabólica. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es lo más grande que tenemos cuando alguien se levanta en contra. No hay que responder con razonamientos humanos. Jesucristo decía, escrito está, y lo dijo al mismo diablo o Satanás. Segunda de Corintios 10:3-5 dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La armadura de Dios no es algo que nos ponemos antes de echar fuera un demonio. Es una forma de vida que caracteriza a aquellos quienes viven sus vidas de acuerdo a las instrucciones divinas de Dios, quienes dependen de Dios y no de ellos mismos para el diario vivir. La lucha del cristiano contra las fuerzas de maldad del maligno no ocurren en una sección del exorcismo, ocurren cada día y en cada momento que salimos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En resumen, Dios nos ha provisto de una armadura que proteja todas las áreas del corazón, la mente, que nos prepare para el servicio, para un caminar evangelizador, y ante el ataque del enemigo tengamos la espada preparada para atacar y derribar cualquier influencia. Nosotros en Cristo somos más que vencedores, hermano, hermana, amigo que escuchas. Recibe a Cristo en tu corazón. Entrégale tu corazón a Él. Permite que Él more en tu vida. Permite que Él te enseñe lo que tiene que ver con la vida eterna, con la parte espiritual, para que tú puedas un día mirarle a Él sin vergüenza. Porque dice que los que miraron a Él no fueron avergonzados, sino que sus rostros fueron alumbrados. Dios te bendiga. Dios te siga bendiciendo. Dios te bendiga más. Y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.